Hoy vamos a trabajar con la transformada Z, que es un tipo de transformada que tiene el mismo fin que la transformada de Laplace, que es extender el análisis de Fourier para señales que no cumplían con esa condición de ser absolutamente integrables y en el caso discreto de no ser absolutamente sumables. Entonces vamos a hacer una perspectiva de lo que es la transformada Z relacionándolo con lo que vimos de la transformada de Laplace y con la transformada de Fourier. Entonces, teníamos nuestra transformada de Fourier, donde una señal x de t, dominio del tiempo, la pasábamos al dominio de la frecuencia, función de omega, x de j omega. Entonces, esa señal de aquí era la transformada de Fourier de x de t, o también decíamos que era el espectro de x de t. Para que esta señal x de t tenga una representación en el dominio de la frecuencia, debía cumplir con algunas características. Había unas condiciones de Dirichlet que aparecían por ahí, pero había una en la que nos enfocábamos, que era que esta señal x de t sea absolutamente integrable, siendo una señal continua. Es decir, que si yo tomo la señal x de t, calculo lo que es su módulo, ese resultado lo integro de menos infinito a más infinito con respecto al tiempo. Y si ese resultado es finito, yo digo que esta señal x de t es absolutamente integrable, dado que ese resultado es finito y puede tener una representación en frecuencia. Cuando la señal no cumplía con esta característica de aquí, no podíamos nosotros calcular este espectro. Y una de las formas que se consigue que un mayor número de señales puedan ser representadas en otro dominio aprovechando estas características, por ejemplo, de la propiedad de la convolución, era utilizar la transformada de Laplace. Entonces, si había una señal que no cumplía con esta característica de aquí, es decir, que no era absolutamente integrable, podíamos utilizar lo que era la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, que vimos con ustedes la clase anterior, está en función de esta variable compleja S, que lo que hacía es tomar la señal x de t y modificarla a través de la multiplicación por una exponencial, que hacía que esa señal finalmente cumpla con la característica de ser absolutamente integrable y poder hacer un análisis de esa señal en el dominio S en este caso. Entonces, vemos que la transformada de Laplace tiene una relación con la transformada de Fourier en tiempo continuo. En tiempo discreto, nosotros tenemos una secuencia discreta x de n, y esa secuencia discreta tenía un espectro e a la j omega. Ustedes pueden notar aquí ya la diferencia en la notación que utiliza el libro de Oppenheim para identificar un espectro continuo, argumento j omega, y un espectro de una secuencia discreta que es x de e a la j omega. Entonces con eso es más fácil observar ese espectro a qué tipo de señal corresponde. Entonces una de las características que debía tener esta señal para que sea representada en el dominio de la frecuencia es que sea absolutamente sumable. Tiene relación con esta característica en el dominio del tiempo continuo. Es decir, que si yo tengo mi señal x de n y calculo el valor absoluto de esa señal, el módulo de esa señal, y a esa nueva señal yo la integro desde menos infinito a más infinito. Si ese resultado es menor que infinito, recuerden que esa es una forma de decir que ese resultado es finito o también acotado. Esta señal x de n, al cumplir con esta condición de ser, noten que aquí justamente en la ecuación nos dice la condición absolutamente sumable. Cumple con esa condición y la señal puede ser representada en el dominio de la frecuencia. Recordemos que Laplace, cuando la señal no cumplía con esta condición, esa señal x de t primero era condicionada de alguna manera, multiplicada por una exponencial, y luego extendíamos el análisis de Fourier y llegábamos a lo que era la transformada de Laplace en el dominio S. Este dominio S es de variable compleja. Recordemos que una de las características adicionales que tiene la transformada de Laplace es que esta venía acompañada con una cierta región de convergencia, que era el conjunto de puntos que
tenía esa exponencial por el cual se multiplicaba esta señal x de t que hacía que esa integral converge. Entonces aquí, para hacer la extensión del análisis de Fourier de una secuencia discreta que no cumple con esta condición de ser absolutamente sumable, aparece una transformada que se conoce como transformada Z, que es la que vamos a analizar hoy, que es similar en cuanto a concepto de la transformada de Laplace. Y aquí también aparecerá una región de convergencia. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué es la transformada Z es una extensión del análisis de Fourier para señales que no son absolutamente sumables. Bien, entonces, en esta transformada Z vamos aquí a formalizar con el título. Transformada Z, que también es una variable compleja. Recordemos que en el caso de Laplace, S era un número complejo. Que ese era un sigma más J omega. Sigma más J omega. Entonces, en esta transformada de Laplace, nosotros vamos a iniciar recordando qué era lo que sucedía en un sistema lineal invariante en el tiempo, discreto, cuando ingresaba una exponencial. Aquí vamos a recordar nuevamente esa idea de lo que era una autofunción. Entonces, este sistema LTI está ingresando una exponencial donde Z es complejo y de hecho Z está en formato polar con un módulo y e a la j omega. Entonces, esta es la señal que está ingresando a este sistema LTI. Nosotros aquí etiquetamos que este es nuestro x de n. Y si se hace un análisis en el dominio del tiempo para calcular esta salida, recordemos que tenemos que aplicar la suma de convolución. La suma de convolución de un resultado previo, aquí salía h de z. Vamos a ver qué es esta h de z multiplicada por z a la e. Ustedes pueden observar que aquí aparece nuevamente esa característica de lo que es una autofunción. Entonces, una exponencial compleja es una autofunción de un sistema LTI porque a la salida sale la misma exponencial compleja multiplicada por esta constante de aquí que se denomina es h de z, que es el autovalor. Entonces, esta función de aquí, h de z, está definida. Este es un resultado que ya calculamos con ustedes cuando hablamos de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Aquí simplemente estamos recordando esos conceptos. Entonces, esta función h de z es el sumatorio para todo valor de n de la respuesta al impulso que caracteriza a este sistema LTI por z a la menos n. Esa es la forma como se calcula este h de z. Este resultado de aquí viene de que nosotros hayamos hecho la convolución entre x de n menos k, que es la entrada, por la respuesta al impulso h de k. Para todo n. Como este de aquí es una exponencial compleja, vamos a tener z a la n menos k. Y este z a la n salida, que ese es un sumatorio con respecto a k, perdón, que es k. Y se queda simplemente dentro h de k por z de k, que nosotros podemos escribirlo también en función de n. O sea, cambia simplemente k por n. Entonces, este resultado de aquí viene justamente de aplicar la convolución para el cálculo de la salida de este sistema LTI. Una de las cosas que queda en evidencia en esta última ecuación de aquí es que si este valorcito de z es igual a e a la j omega, que es lo mismo decir que este módulo de aquí vale 1. Vamos a ver esa simplificación. Esta h de z se convierte en h de e a la j omega, que nosotros la denominamos la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, esta de aquí es la respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta al impulso
respuesta en frecuencia. Recordemos que la respuesta en frecuencia es justamente la transformada de Fourier de la respuesta en impulso. Y entonces ya sabemos qué es lo que nos vamos a esperar a la salida de este sistema LTI cuando ingresa una exponencial compleja. Y en base a eso nosotros podemos definir lo que es la transformada Z. Formalmente se denomina transformada Z bilateral. Entonces esa transformada Z está definida como el sumatorio para todo valor de n de la señal x de n, secuencia discreta, multiplicada por z a la menos n, multiplicada por z a la menos n. Entonces, en cuanto a notación de esta transformada z, que es algo que vamos a ver con ustedes, o mejor dicho, lo vamos a utilizar con ustedes más adelante para simplificar en cuanto a qué operación se va a realizar en una secuencia. Vamos a recordar cómo era la notación que utilizamos para la transformada de Fourier. Entonces yo tenía una señal x de n. Para decir que esta señal yo le he calculado la transformada de Fourier, utilizamos esta f caligráfica y decíamos que por acá teníamos como resultado el espectro de esa señal. Y otra forma es decir que si aquí tenía la secuencia x de n, yo colocaba aquí esta f caligráfica y aquí iba a tener justamente el espectro de esa señal. Entonces una notación similar se utiliza para la transformada z. Se utiliza la z caligráfica, ingresa la secuencia x de n, esta me devuelve x de z, y también puedo utilizar una notación similar a esta de aquí, donde tengo aquí x de n, y tengo por acá x de z. Entonces esta va a ser la notación que vamos a utilizar para nuestra transformada z. Entonces vamos a desmenuzar un poquito más esta ecuación de aquí para ver la relación que existe entre la transformada z y la transformada de Fourier. Justamente en esta relación que vamos a mostrar aquí, vamos a entender cómo hace justamente la transformada z la extensión del análisis de Fourier para secuencias que no son absolutamente sumables. Entonces vamos a coger esta ecuación de aquí y la vamos a extender aquí debajo y vamos a reemplazar que z vale r módulo por e a la j omega. Omega es la fase. Entonces vemos qué es lo que nos va a quedar aquí. Entonces aquí vamos a tener x de r e a la j omega, y haciendo el reemplazo de z por este valor de aquí, esto va a ser igual, sumatorio para todo n. Recordemos que esta notación que le estoy escribiendo aquí, en lugar de escribir n de menos infinito a más infinito, una forma equivalente es sumatorio y simplemente la letra aquí debajo. Es una simplificación de lo que es este sumatorio. Para evitarnos escribir límite inferior, límite superior, simplemente coloco debajo n, que es una forma de decir que es para todo el rango de n. Entonces, aquí es x de n, y aquí reemplazo r e a la j omega por menos n. R por e a la menos j omega por menos. A ver, aquí vamos a ponerlo de esta forma con paréntesis r e a la j omega a la menos n. Así va a quedar mejor. Entonces vamos a distribuir este exponencial en este producto de r por e a la j omega. Entonces aquí me queda el sumatorio n de x de n. Entonces aquí me quedaría r a la menos n por e a la menos j omega n. Aquí vamos a agrupar este término de aquí simplemente para que sea más fácil analizarlo separado del otro término. Entonces, si ustedes observan esta ecuación de aquí y la comparamos con la transformada de Fourier que en tiempo discreto que trabajamos en clases anteriores, la transformada de Fourier en tiempo discreto era el sumatorio para todo n de la secuencia x de n por e a la menos j omega n. Esta era nuestra transformada de Fourier. Entonces, es una expresión, función de n, secuencia discreta, multiplicada por este exponencial y luego sumamos. Ustedes pueden observar que es lo mismo que tengo aquí. Tengo
una expresión en función de n multiplicada por esta exponencial, que es justamente esta componente de la transformada de Fourier, y luego hago el sumatorio para todos los valores de n. Ustedes pueden observar que lo que estoy calculando en esta expresión que me da la transformada z es una transformada de Fourier de una secuencia que ha sido modificada. Ustedes pueden ver que la modificación es x de n al multiplicarse por esta exponencial de aquí, que dependiendo de si este valor de r es mayor que 1 o menor que 1, puede ser una exponencial creciente o decreciente. Es decir, que la transformada z, que sería xz, corresponde a la transformada de Fourier de una secuencia x de n modificada al ser multiplicada por esta exponencial que está aquí, que es r a la menos n. Y esta exponencial de aquí, que ya lo vamos a ver en los ejemplos, puede ser una exponencial creciente o decreciente. Creciente, justamente esta característica de ser multiplicado por una exponencial creciente o decreciente es lo que hace que la señal resultante, que es x de n por r a la menos n, sea absolutamente sumable. Es decir, que si yo extraigo esta señal de aquí y realizo esa operación que hacíamos arriba para determinar si la señal tenía transformada de Fourier, este resultado puedo conseguir que sea absolutamente sumable. Entonces, justamente la región de convergencia va a tener relación con este valor de R que está aquí. Entonces, ese valor de R es el que va a estar plasmado en la región de convergencia. Nosotros podemos relacionar un poco más lo que es la transformada de Laplace y la transformada Z, diciendo que la transformada Z, si nosotros evaluamos en Z igual 1, el módulo vale 1 por E a la J omega, eso corresponde justamente a la transformada de Fourier. Entonces, ¿cuál es la relación entre transformada Z y transformada de Fourier? Si nosotros tenemos la transformada Z, evaluamos en Z igual E a la J omega y eso nos da como resultado la transformada de Fourier. Bien, entonces vamos a analizar un poco más a detalle qué significa esta región de convergencia. Para saber cómo está constituida esta región de convergencia, observemos nuevamente el formato que tiene Z. Z es igual a un cierto módulo por E a la J omega. Por E a la J omega. Entonces, este de aquí es un número complejo, como ustedes pueden ver, es un número complejo. Y está escrito en formato polar. Y un número complejo en formato polar puede ser graficado en una figura donde tengamos identificado un círculo de radio unitario que justamente nos va a permitir determinar algunas características de esta transformada Z. Entonces, este es un módulo y este de aquí es un ángulo. Entonces, vamos a graficar la región de convergencia en un círculo de radio unitario. Entonces, este círculo tiene radio 1. Aquí va a estar la parte real. Acá va a estar la parte imaginaria. Y este gráfico de aquí tiene un nombre que lo vamos a ir utilizando en los ejercicios que se denomina plano Z. Plano Z. Recuerden que en la transformada de Laplace teníamos el plano S, que era donde nosotros graficábamos la región de convergencia, que eran franjas verticales. Puede ser un semiplano hacia la derecha, un semiplano hacia la izquierda o una franja en caso de que sea una señal bilateral. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a determinar qué valores de R hacen que esta señal que ha sido modificada converja. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un Z igual RE a la J omega, siendo este omega este ángulo de aquí. Y esta medida
corresponde al módulo R. Corresponde al módulo R. Y es justamente este valorcito de R de aquí que me va a indicar la convergencia de este sumatorio que hemos mostrado aquí, que implicaría la convergencia de nuestra transformada Z. Bien, entonces, teniendo claro qué es lo que nos permite hacer la transformada Z, de extender el análisis de Fourier para secuencias X de N que no son absolutamente sumables, haciendo esa extensión a través de la modificación de la secuencia X de N al ser multiplicada por una exponencial, que es justamente esto que ustedes observan aquí, que puede ser creciente o decreciente dependiendo del valor de R. En otras palabras, R nos va a decir cuál es nuestra región de convergencia, es decir, para qué valores de R este sumatorio de aquí converge. Entonces vamos a hacer unos ejercicios donde estos conceptos de lo que es el plano Z, donde va a estar planada la región de convergencia, nos indica justamente cómo extendemos el análisis de Fourier a través de esta nueva herramienta. Bien, entonces, en este ejemplo, tenemos la siguiente secuencia. X de n en la secuencia a la n por u de n. A la n por u de n. Entonces, esta de aquí es una exponencial que puede ser creciente o decreciente, dependiendo del valor de a. Inclusive puede ser creciente alterando entre valores positivos o negativos, o decreciente alternando entre valores positivos y negativos. Y que empieza desde la muestra en el instante 0, que está justamente indicado por la multiplicación en esa escala. Entonces, de esta señal de aquí nosotros queremos calcular la transformada Z. Entonces, aplicamos, esta transformada se conoce como transformada bilateral. Más adelante vamos a comentar sobre la transformada unilateral. Entonces, la transformada Z, si nosotros seguimos la ecuación que escribimos hace unos instantes, es del sumatorio n de menos infinito a más infinito de la secuencia x de n multiplicado por z a la menos n. Entonces vamos a reemplazar cuánto vale x de n. Entonces vamos a tener aquí el sumatorio para todo n, que sería de menos infinito a más infinito, de a la n por o de n por z a la menos n. Como la señal está multiplicada, o mejor dicho, la señal tiene una componente que es un escalón, significa que va a empezar desde la muestra 0, es decir, que desde menos infinito hasta menos 1 vale 0 la señal. Entonces podemos modificar el límite inferior a través de la característica que tiene este escalón. Entonces aquí voy a tener sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito de a la n. Este ya lo puedo obviar porque está ya representado en este límite inferior por z a la menos n. Aquí vamos a agrupar estos dos términos para aplicar un sumatorio que nosotros ya habíamos trabajado antes. Entonces esto de aquí es igual sumatorio, n igual a 0 hasta más infinito, y aquí agrupo. Entonces tengo a por z a la menos 1, esto elevado a la n. Bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos este sumatorio. En la transformada de Fourier en tiempo discreto nosotros utilizamos la fórmula de la suma infinita. Y esa fórmula de la suma infinita, que debe estar en sus formularios, es, si yo tengo el sumatorio desde L igual a 0 hasta más infinito de A elevado a la L, esto es igual a 1 sobre 1 menos A, con la condición de que el módulo de A sea menor que 1. Esto de aquí es lo mismo que decir que A sea menor que 1 y mayor que menos 1. Que esté A dentro de ese intervalo, lo mismo decir que A sea un número fraccionario. Entonces vamos a aplicar este resultado aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener es 1 sobre 1 menos
a z a la menos 1. Noten que hemos aplicado esta parte. Ahora vamos con esta otra parte de aquí. Bajo la condición de que el módulo de a por z a la menos 1 sea menor que 1. Y esta inecuación de aquí la podemos nosotros resolver. Obviamente nos quedaría, por ejemplo, el módulo de a dividido por el módulo de z menor que 1. Que sería lo mismo decir que el módulo de z sea mayor que el módulo de a. Y si nosotros recordamos z, para nosotros era r e a la j omega. Es decir, que el módulo de z es igual a r. Y una forma alternativa de escribir esta restricción que está aquí, que nos va a dar la región de convergencia, es decir que r, que corresponde al módulo de z, sea mayor que el módulo de a. Entonces, aquí tenemos nuestra región de convergencia, que como ya mencionamos hace unos instantes, son todos los valores de r que va a hacer que nuestra sumatoria converja. Y ya tenemos aquí la transformada z de esta secuencia. De forma similar a como lo vimos en la transformada de Laplace. La transformada de Laplace tenía dos componentes, una expresión algebraica en función de S y una región de convergencia. Entonces, en la región, perdón, en la transformada Z tenemos algo bastante parecido. Tenemos una expresión algebraica en función de Z, o también ustedes podrían decirlo en función de Z a la menos 1, es lo mismo. Y tenemos por acá una región de convergencia. Entonces la transformada Z, igual que Laplace, siempre va a tener sus dos componentes. Su expresión algebraica en función de Z o bien Z a la menos 1 y su región de convergencia, Entonces vamos a graficar cuál es esta región de convergencia en el plano Z. Entonces vamos a tomar esta función de aquí y la vamos a escribir en función. Noten que este está en función de Z a la menos 1. Vamos a escribirla acá de nuevo. X de Z es igual a 1 sobre 1 menos a Z a la menos 1. Y esta expresión la podemos poner en función de Z. Entonces es sencillo. Lo que tengo que hacer es hacer este cambio. 1 menos a sobre Z. Y me quedaría 1 sobre Z menos a sobre Z. Y esto me quedaría Z sobre Z menos a. Z menos a. Entonces, observen ese pequeño cambio que he hecho. Aquí está en función de z a la menos 1. Y acá está esto en función de z. Entonces, una vez que lo he puesto en función de z, que me queda exactamente la misma expresión, yo puedo observar que esta es una función racional. Tengo un numerador, que es un polinomio en función de z, y tengo un denominador, que es un polinomio en función de z. Si a este numerador yo le calculo las raíces, esas raíces van a tener un nombre particular que se denominan los ceros de la transformada. Si yo calculo las raíces de este polinomio del denominador, esas raíces van a tener un nombre particular que van a ser los polos de la transformada. Los ceros son los puntos donde esta transformada se vuelve cero y los polos son los puntos donde esta transformada se va al infinito. Entonces vamos a tomar esta expresión de aquí y vamos a calcular polos y ceros. Entonces noten que el numerador es igual a z, y si yo saco la raíz de ese numerador, tengo que igualarlo a 0. Es decir, yo voy a tener un 0 en el origen. Ahora extraemos el denominador, z menos a. Calculo la raíz igualando a 0 y me queda z igual a a. Y voy a tener un polo en a, un polo en a. Entonces ya sé cuáles son los polos y ceros y vamos a plasmarlos en el círculo de radio unitario.
Aquí esta línea. Vamos a ponerla un poquito más abajo. Entonces, recordemos que este se denomina plano Z. En el plano Z está indicado este círculo que tiene radio unitario. Tenemos la parte real, aquí está la parte imaginaria. Entonces vamos a colocar el 0. Tenemos un 0 ubicado en el origen. Entonces el 0 ubicado en el origen con un círculo. Entonces el 0 con un círculo y los polos con una X, similar a la transformada Z. Y tenemos un polo que está ubicado en A. Entonces vamos a suponer que el polo está ubicado en A si consideramos que A es mayor que 0 y menor que 1, que es justamente esa posición, observando justamente que está etiquetado ahí el círculo de radio unitario. Entonces, regresemos a la restricción que nos indicaba la región de convergencia. Entonces, esta es la región de convergencia. Módulo de Z mayor que módulo de A. Entonces, vamos a escribir aquí que la región de convergencia es el que el módulo de Z sea mayor al módulo de A. Si consideramos que este es el valor de A, vamos a graficar todos los valores que son módulos de Z mayores que A. Entonces, en torno a este polo de aquí, vamos a generar otro círculo. Y la región de convergencia serían todos los módulos mayores a ese valor de A, que lo podríamos sombrear de esta manera. Entonces, todo lo que está aquí resaltado con verde correspondería a esta región de convergencia. Es decir, que cualquier radio que caiga por aquí, un radio que caiga por aquí, va a hacer que esta señal tenga transformada Z y converge. Si yo tuviera, por ejemplo, un radio que tuviera aquí, ya no haría que la expresión tenga transformada Z. Entonces, ustedes pueden ver que justamente esto yo puedo escribirlo como que R sea mayor que el módulo de A. Y este R era el valor de la base de la exponencial por la cual yo acondicionaba mi secuencia x de n para que esta señal pueda ser representada o pueda ser analizada con las herramientas de Fourier. Vamos con otro ejemplo. Entonces pueden notar que esto tiene, al menos en la parte matemática, bastante relación con el cálculo que hacíamos en la transformada de Fourier. Pues vamos a tener la siguiente secuencia en este ejemplo. Tenemos una secuencia x de n, que es menos a la n, por u de menos n menos 1. Esta señal de aquí es una señal a izquierda, que ustedes pueden ver que es una señal que empieza justamente desde la muestra menos 1 y se va hacia menos infinito. Y esta señal queremos calcular la transformada Z. Entonces la transformada Z, iniciamos siempre escribiendo cuál es la definición, el sumatorio de la secuencia x de n por z a la menos n. N es de menos infinito a más infinito. Igual, ahora sí ya reemplazamos esto aquí. Entonces va a ser igual a menos, este menos de aquí ya lo voy a sacar afuera. Sumatorio. Entonces, observemos cuál es el efecto que hace este escalón de aquí. Este es un escalón que ha sido reflejado y desplazado. Y lo que va a hacer si yo tengo aquí el eje, estando aquí la muestra 0, va a ser que a partir de la muestra 0 hacia la derecha, todo valga 0. Y desde la muestra menos 1 hacia la izquierda, este escalón va a valer 1 en amplitud. Entonces yo estoy haciendo un sumatorio aquí desde menos infinito hasta más infinito, es decir, a lo largo de todo este eje de aquí. Pero este escalón me está diciendo que
desde 0 hasta más infinito vale 0. Es decir, que valores no nulos van a ser desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Entonces ya puedo modificar eso aquí. Va a ir n desde menos infinito hasta menos, perdón, hasta menos 1. Y aquí ya escribo a la n, como ya modifique el límite superior e inferior el efecto de este escalón, por z a la menos n, por z a la menos n. Entonces aquí vamos a agrupar nuevamente, como hicimos en el ejercicio anterior, estos dos términos de aquí. Entonces tendrá menos, de menos infinito hasta menos 1 de a por z a la menos 1 por n, a por z a la menos 1 por n. Lo que vamos a hacer aquí es un cambio de variable para ajustar el límite inferior y superior de este sumatorio hacia un sumatorio conocido. Entonces el cambio de variable va a ser que donde yo tenga n, lo voy a cambiar por menos l. Entonces pueden notar que aquí tengo n, aquí tengo n, y aquí tengo n. Y donde tenga n, lo voy a cambiar por menos l. Entonces aquí me voy a quedar menos sumatorio. Hago primero el cambio aquí. Entonces voy a tener menos l igual menos infinito. Bueno, aquí es un n, pero no se lo suelo escribir. Entonces aquí voy a tener menos l igual menos 1. Y acá me va a quedar a por z a la menos 1 elevado a la menos l. Elevado a la menos l. Entonces ustedes pueden notar que este límite inferior va a ser l igual más infinito. Este término aquí. El límite superior va a ser un L igual a 1. Y lo que voy a tener aquí, si es que el menos lo ingreso acá, voy a tener a la menos 1 por z elevado a la L, ¿cierto? Ahora, una de las cosas que puedo hacer con estos límites superior y límite inferior es recordar algo que vimos con ustedes, que si yo hago sumatorio de izquierda a derecha y derecha a izquierda en una secuencia, me da lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo 0, 1, 2, menos 1, menos 2, por ejemplo. En menos 2, esto vale 1. En menos 1 vale 2. En 0 vale menos 3. En 1 vale 1. Y en 2 vale 1 también. Vamos que vale 1. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta secuencia para mostrar cómo podemos intercambiar estos dos límites inferiores y superiores? Primero hacer un sumatorio de izquierda a derecha en este sentido. Entonces vamos a ir sumando 1 más 2, 3. Menos 3, 0. 0 más 1, 1. Y 1 más 1, 2. Entonces el resultado de hacer el sumatorio de izquierda a derecha es 2, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el sumatorio de derecha a izquierda. Entonces tendría aquí 1 más 1, 2, menos 3, menos 1, menos 1 más 2 quedaría 1, y más 1 quedaría más 2. Ustedes pueden observar que si hago sumatorio de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me da exactamente el mismo resultado. Entonces yo puedo cambiar el límite superior e inferior de este sumatorio, en lugar de ir de, noten que voy de infinito hasta 1, que sería de derecha a izquierda, me va a dar lo mismo que haga de izquierda a derecha. Es decir, desde L igual a 1 hasta más infinito, de esta expresión que tengo aquí, que es a la menos 1 por z a la L. Entonces aquí vamos a utilizar para resolver este sumatorio un resultado que también lo aplicamos en la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces ese sumatorio decía que el sumatorio de a la L desde L igual a 1 hasta más infinito, esto es igual a dividido para 1 menos a, siempre y cuando el módulo de a sea menor que 1. Entonces, este resultado lo vamos a aplicar directamente acá. Entonces, esto de aquí es igual. Sería el argumento a la menos 1 por z dividido 1 menos a la menos 1
por z, con la restricción, ahora vamos a poner esto de acá que nos dará la región de convergencia, de que el módulo de a a la menos 1 por z sea menor que 1. Entonces vamos a hacer el álgebra que está involucrada aquí. Entonces esto nos va a quedar igual a z sobre z menos a. Y esta región de convergencia vamos a resolver esta inecuación con que el módulo de z sea menor que a. Que el módulo de z sea menor que a. Entonces, esta restricción de aquí nos está dando justamente la región de convergencia. Y vamos a graficar esta región de convergencia. Entonces, la región de convergencia está graficada en el plano Z, identificada por el círculo de radio unitario. Recordemos que aquí se tiene valor de 1. Ustedes van a ver que en algunos libros ya no colocan aquí el 1, porque sobreentiende que el círculo ya es el círculo radio unitario. Plano Z. Entonces aquí tenemos una función racional, donde vimos que las raíces del numerador nos dan los ceros de la transformada y las raíces del denominador nos dan los polos de la transformada. Entonces tenemos un 0 en z igual a 0 y un polo en x igual a considerando que este valor de a está entre 0 y 1. ¿Y qué nos dice esta región de convergencia? Nos dice todos los valores menores que a. Entonces lo que hacemos es formar este círculo de aquí y todos los valores menores que a serían todos los rayos que están contenidos desde ese polo hacia el interior. Entonces aquí queda justamente una vez más en evidencia que la transformada z tiene dos componentes. El primer componente es la expresión algebraica en función de z. Y el segundo componente es la región de convergencia, que me dice cuáles son esos valores de R o del módulo de z para los cuales el sumatorio de la transformada z converge y puedo tener esa extensión del análisis de señales que no son absolutamente sumables con las herramientas de Fourier. Entonces, después de este primer receso, vamos a ver más ejercicios, luego vamos a enfocarnos en propiedades de esta región de convergencia y ver en qué casos la región de convergencia nos dice si es una señal que también tiene transformada de Fourier, que va a tener justamente relación con si contiene o no al círculo de radio unitario. Hagamos la primera pausa. 15 minutos. Bien, vamos a seguir con más ejemplos de esta transformada Z y este ejemplo en particular tiene una característica de que nos adelantamos un poco a la propiedad de linealidad que tiene la transformada Z. Esa propiedad de linealidad deriva justamente de que la transformada está definida como un sumatorio y este sumatorio tiene esa característica que si de linealidad mismo que tengo la suma de dos señales y aplico el sumatorio de la suma de dos señales, eso es igual al sumatorio de la suma de cada una de esas señales. Y aquí lo que vamos a tener es la suma de dos exponenciales decrecientes. Y vamos a calcular la transformada z de estas dos exponenciales decrecientes utilizando un resultado previo. Con esto ya vamos a tener una noción de cómo aplicar la transformada z utilizando las tablas que están en el libro. Es decir, de alguna forma ya vamos a evitar utilizar la definición de los dos ejemplos previos y directamente utilizar resultados que ya se encuentran tabulados en el libro. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos la siguiente secuencia discreta, que x de n es igual a 7 veces por 1/3 a la n, u de n, menos 6 que multiplica a 1/2 a la n, u de n. Esa es la suma de dos señales. Aunque ustedes puedan ver aquí un menos, pero la suma y la diferencia se las puede definir como una suma, o sea, sumar un número con el negativo de otro. Entonces aquí tengo la suma de dos exponenciales y aplico lo que es la linealidad, es decir, que para calcularlo la transformada z de esta expresión, que sería x de z,
es la transformada z de esta porción de la señal menos la transformada z de esta otra porción de la señal, que es justamente la definición de la linealidad, una de las propiedades que tiene, que comparten todas las transformadas que hemos visto. Entonces vamos a escribir por acá la transformada de cada uno de estos sumados. Si yo tengo 1/3 a la n por u de n, la transformada z de esta expresión se corresponde con el resultado del primer ejercicio. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos 1/3 z a la menos 1. Y la región de convergencia son los módulos de z mayor a 1/3. La otra expresión es 1/2 a la n u de n. Como tiene el mismo formato de la primera función que corresponde al resultado del primer ejercicio que vimos, esto de aquí es igual a 1 sobre 1 menos 1/2 z a la menos 1 con región de convergencia z mayor a 1/3. Entonces vamos a escribir estas dos expresiones algebraicas junto con sus regiones de convergencia y vamos a ver cuál es la región de convergencia final. Entonces, vamos acá. Tendría aquí que la transformada de z es 7. Escribámoslo un poquito más a la derecha. 7 sobre 1 menos 1/3 z a la menos 1 menos 6 por 1 menos 1/2 z a la menos 1. La región de convergencia de aquí son los módulos de z mayores a 1/3 y la región de convergencia de acá son los módulos de z mayor a 1/2. Y para encontrar la región de convergencia final es realizando la intersección de estas dos regiones de convergencia. Ustedes pueden ver que la intersección de estas dos regiones de convergencia nos dan todos los módulos de z que son mayores a 1/2. Todos los módulos de z que son mayores a 1/2. Bien, entonces, para encontrar los polos y los ceros de esta expresión de aquí, recordemos que tenemos que colocar esta x de z como una función racional con un polinomio numerador de z y un polinomio como y el denominador un polinomio en función de z. Entonces pueden notar que esta expresión aquí está en función de z menos 1. Entonces lo que hay que hacer es todo un camino algebraico para llegar a determinar cuánto vale este numerador función de z y este denominador función de z que está aquí. Es decir que si nosotros tomamos esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo aquí un poquito, la introducción de todo este camino algebraico que se necesita realizar. Entonces, por ejemplo, en la primera expresión, en esta de aquí tendría 7 sobre 1 menos 1/3 por 1 sobre z menos 6 por 1 menos 1/2 por 1 sobre z. Entonces aquí tendría 7 sobre z menos 1/3 sobre z. Aquí menos 6 sobre 1 menos, ya, si colocamos z, tenemos aquí z menos 1/2 sobre z. Entonces acá nos quedaría, a ver, déjenme revisar esto de aquí. Uno menos 1/3 z. Ya. Cuando este término viene para acá, tenemos aquí 7z sobre z menos 1/3 menos 6z sobre z menos 1/2.
Y aquí habría que hacer esta suma que está aquí. Es un poquito largo. Simplemente voy a dejar aquí cómo quedaría esta expresión. Entonces el denominador común sería z menos tercio, z menos un medio, y aquí tendríamos 7z, o z menos un medio menos 6z por z menos un tercio. Entonces aquí nosotros ya tenemos lo que es el numerador en función de z, y aquí tendríamos el denominador en función de z. Calculamos las raíces de este polinomio, nos dan los ceros de la transformada, luego calculamos las raíces de este polinomio y nos dan los polos de esta transformada. Entonces, una vez que se hace ese cálculo se puede hacer inclusive en Wolfram Matemáticas sin ningún problema. No es necesario aquí gastar mucho tiempo en la parte algebraica, simplemente estos pasos son para que ustedes vean cómo se pasa de z a la menos 1 hacia z, y una vez que se tengan esos polinomios, se calculan las raíces, pero ya todo ese procedimiento se puede hacer sin ningún problema en Wolfram Matemática o en cualquier otro software, la parte algebraica. Lo que nos interesa es el análisis del resultado que tenemos. Entonces, una vez que calculamos las raíces del numerador y las raíces del denominador, vamos a ver que tenemos un 0 en el origen, hay un 0 en 3 medios, tenemos un polo en un tercio y tenemos un polo en un medio. Y la región de convergencia, nosotros vimos, voy a escribirla acá, que son módulos de z mayores a un medio. Entonces, del polo que está más alejado del origen, genero una circunferencia concéntrica, y todo lo que está hacia el exterior, que es esto que estoy pintando, corresponde justamente a esta región de convergencia que está aquí. Entonces ya tenemos aquí la transformada z de este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a dejar esbozando un ejercicio que tiene relación con unos polos, en este caso particular, unos polos que son complejos conjugados. Entonces, en este ejemplo de aquí, tenemos la siguiente señal, x de n, que es igual a un tercio a la n, por el seno de pi cuartos n por u de n. Y esta señal nosotros queremos calcular la transformada z. Entonces, cuando tengamos este tipo de señales donde está involucrado un seno, lo primero que vamos a hacer es utilizar la relación de Euler. Entonces, la relación de Euler nos dice que esta expresión de aquí es 1 sobre 2j e a la j pi cuartos n menos 1 sobre 2j e a la menos j pi cuartos n. Entonces, reescribimos esta expresión de aquí. Entonces, aquí nos va a quedar 1 sobre 2j, ya agrupando un tercio a la n con este término de aquí. Nos quedaría aquí un tercio e a la j pi cuartos a la n menos 1 sobre 2j. Aquí agrupamos igual este término de aquí con esta exponencial de acá. Ustedes pueden ver que ambas son a la n, entonces los puedo agrupar de esta manera. E a la menos j pi cuartos a la n. Y a esta expresión de aquí ya la puedo colocar en la fórmula para calcular la transformada z. Va a quedar un poquito larga, pero aplicando linealidad vamos a ver cuánto queda. Entonces aquí tengo sumatorio n de menos infinito más infinito. Y aquí directamente ya voy a escribir cuánto vale toda esta expresión. Un medio. J. Un tercio e a la j pi cuartos n menos 1 sobre 2j. Un tercio e a la menos j pi cuartos n por z a la menos n. Entonces aquí lo que hay que hacer es distribuir este sumatorio. Ustedes pueden notar que este término se va a multiplicar por este término de acá y por este término que
que tengo acá. Bien, entonces uno de esos sumatorios, simplemente voy a quedarme con este de aquí, este le vamos a llamar 1. Entonces este sumatorio de aquí va a ser 1 sobre 2j, que es este término que sale fuera del sumatorio n. Noten que como esta expresión de aquí, si volvemos acá, tiene un escalón. Entonces, en lugar de ir desde menos infinito, va a ir desde 0. Vamos a colocar aquí esa simplificación, 0 hasta más infinito. Y aquí me va a quedar 1/3 a la j pi cuartos a la n. Aquí tenemos nuevamente la fórmula de la suma infinita, que es la que resolvimos en el primer ejercicio. Entonces, aquí voy a tener un sumatorio similar en esta parte de acá. Entonces, si resuelvo este sumatorio con la fórmula de la suma finita, y también resuelvo a este sumatorio que aparece acá con la fórmula de la suma finita, esta transformada z, una vez que ya utilice esas dos fórmulas, lo que me va a quedar es 1 sobre 2j, 1 sobre 1 menos 1/3 e a la j pi sobre 4 por z a la menos 1, menos 1 sobre 2j, 1 sobre 1 menos 1/3 e a la menos j pi cuartos por z a la menos 1. Esta expresión de aquí ya es la transformada z de esta expresión, o mejor dicho, la parte algebraica. Ahora tenemos que ocuparnos de la parte correspondiente a la región de convergencia. Entonces, la región de convergencia de esta expresión de aquí es el módulo de 1/3 e a la j pi cuartos por z a la menos 1, que sean menores que 1. Y la región de convergencia de esta expresión de acá es 1/3 e a la menos j pi cuartos por z a la menos 1 menor que 1. Y similar al ejemplo anterior, la región de convergencia de esta transformada z va a ser la intersección de estas dos regiones de convergencia. Ahora, hay una cuestión adicional que hay que tomar en cuenta aquí. Si bien esta ya es la transformada z de la expresión que yo estoy buscando, uno de los pasos necesarios es hacer esta operación algebraica de aquí, que es la diferencia. Entonces voy a tener que poner este término en función de z, este término en función de z, luego hago la diferencia y me sale ya una expresión algebraica que le voy a colocar por aquí debajo al resultado. Entonces x de z es raíz de 2 sobre 6z dividido, bueno, z menos 1/3 y a la j pi cuartos por z menos 1/3 y a la menos j pi cuartos. O sea, toda esa álgebra que hay que realizar aquí está simplificada acá. Con la región de convergencia, que es la intersección de estas dos, que nos va a dar una región de convergencia, que es un z mayor a 1/3. Noten que este de aquí es un número complejo en formato polar. Entonces aquí el módulo queda 1/3 z a la menos 1 menor que 1. Y arribamos a esta región de convergencia que está aquí. Bien, entonces vamos a graficar esta región de convergencia y diagrama de polos y ceros. Este es nuestro círculo de radio unitario. Ustedes pueden notar que este denominador de aquí ha sido factorizado y fácilmente puedo extraer cuáles son las raíces. Y ustedes pueden notar que aquí las raíces son complejos conjugados que van a tener módulo 1/3 y fase pi cuartos y menos pi cuartos. Entonces voy a tener aquí un polo que corresponde justamente, que tiene al polo que tiene módulo 1/3 y fase pi cuartos, y por acá voy a tener el otro polo que tiene módulo 1/3 y fase menos pi cuartos. Y podemos ver que tiene un único cero en el origen. Entonces aquí formamos
círculo de radio unitario y nos dice justamente que la región de convergencia son los módulos de z mayores a 1/3, que sería todo esto que está aquí resaltado. Esa sería la región de convergencia. Entonces todo ese camino algebraico ustedes lo pueden simplificar haciendo en Wolfram matemática, por ejemplo, ahí van a llegar a una expresión mucho más sencilla de la transformada z. Entonces noten que, recordando o sintetizando algunos conceptos que hemos visto aquí, la transformada z tiene dos componentes. El primer componente es una expresión algebraica que es función de z, o bien puede ser función de z a la menos 1. Y la otra componente de la transformada z es la región de convergencia, que son todos los valores del módulo de R para los cuales esa transformada converge. Lo que vamos a ver ahora es propiedades de la región de convergencia. Y ya vimos que esa región de convergencia está justamente plasmada en lo que es el círculo de radio unitario, o mejor dicho, está plasmada en el plano Z, donde está el círculo de radio unitario. Simplemente observando cómo está esta región de convergencia, nosotros de antemano ya podemos saber cómo o podemos saber algunas características de esa secuencia x de n en el dominio del tiempo, de la secuencia x de n en el dominio del tiempo. Entonces vamos a ver algunas propiedades de esta región de convergencia. Entonces, una de las propiedades que ya la hemos venido viendo hasta ahora es que, por ejemplo, si yo tengo esta región de convergencia de aquí, corresponde a anillos. La primera propiedad de que la región de convergencia son anillos. Por ejemplo, acá podría tener otra región de convergencia que sea, vamos a colocarla aquí, a todo este sector que está aquí sombreado. Son anillos. Algo similar a como vimos con ustedes en la transformada de Laplace, que eran semiplanos o también franjas verticales. Entonces, en este caso, la región de convergencia siempre van a ser anillos. Es decir, que ustedes no se van a encontrar con una región de convergencia de este tipo, por ejemplo, que sea solamente este sector de aquí. No, así no existe. Siempre tienen que ser anillos. Es una de las propiedades de la región de convergencia. Otra de las propiedades de la región de convergencia es que la región de convergencia no tiene polos. Dentro de esa región de convergencia no tiene polos. Por ejemplo, en este sector de aquí no puede estar graficado un polo. Dentro de la región de convergencia no deben existir polos. Y eso aparecía en los ejemplos que hemos venido haciendo y va a aparecer en los ejemplos que vamos a hacer más adelante. Otra de las propiedades que tiene esta región de convergencia es que si la secuencia x de n es finita, por ejemplo, vamos a suponer que tengo esta secuencia de aquí. Y todos los demás valores valen 0. Si esta secuencia de aquí, x de n, es finita, la región de convergencia se corresponde a todo el plano z. Es decir, que si yo tuviera por aquí mi círculo de radio unitario con mi plano z, siendo la secuencia x de n finita, la región de convergencia sería todo el plano z. Esa es otra característica que tiene esta región de convergencia. Ahora, vamos a ver cómo son las regiones de convergencia de una secuencia a izquierda o derecha. ¿Qué propiedad es esta? La 4. Entonces vamos a suponer que x de n es una secuencia derecha. Una secuencia derecha significa que desde un cierto valor, vamos a suponer que desde 0, la señal se va hacia la derecha y que antes de 0 la señal vale 0. Entonces, esa es una secuencia derecha, que la señal se va desde un cierto punto hacia la derecha.
Y vamos a escribir aquí de una vez lo que es una secuencia izquierda. X de n es una secuencia izquierda, que es algo similar a lo que hicimos aquí. Si es que desde un cierto valor, esta señal se va extendiendo hacia la parte izquierda. Y desde ese valor hacia la derecha vale 0. Así la señal va evolucionando en ese sentido. Entonces, si es que es una señal derecha, la región de convergencia es un anillo hacia el exterior. Y si es una región izquierda, es un anillo hacia el interior. Entonces, aquí tengo el círculo de radio unitario. Y aquí tengo un polo. La región de convergencia de una señal derecha es un anillo hacia el exterior. Que sería todo esto que está aquí resaltado. Y si se trata de una secuencia izquierda, en este caso, si aquí tuviera un polo que delimitara esa región de convergencia, sería un anillo hacia el interior. Si fuese una señal bilateral, es decir, que se va hacia la izquierda y hacia la derecha, la región de convergencia, si tuviera por aquí un polo, y tuviera por aquí otro polo que delimita este anillo que está aquí, sería esta de aquí, la región de convergencia. Entonces, si ustedes regresan al primer ejercicio, ustedes van a encontrarse con una región de convergencia de este tipo, porque esa secuencia x de n era una secuencia derecha. Y si se van al segundo ejercicio, van a encontrarse con una región de convergencia de este tipo, dado que era una región de convergencia que correspondía a una señal derecha, una señal izquierda, una señal izquierda. Ya, eso por lo pronto en cuanto a las propiedades que tiene la región de convergencia. Se observa cómo esta región de convergencia, se puede saber si es una señal finita en el tiempo, si es que es una señal izquierda, derecha, bilateral. Y otra de las propiedades que nos dice esta región de convergencia es si esa señal, bueno, más adelante vamos a ver si esa señal es estable o causal. Bien, lo que vamos a ver ahora son algunas propiedades que tiene esta transformada Z. Y para estas propiedades de la transformada Z, dado que son muy similares a las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto, aquí vamos a dedicarnos a analizar lo que dice la tabla en lugar de irlas nombrando una por una. Entonces voy a poner aquí la tabla de esas propiedades. Ups, perdón. Volvamos acá. Bien, entonces aquí voy a poner la propiedad de las transformadas. Va a ser más fácil analizarla en la tabla. Y también lo que es justamente esta pares de transformadas. Voy a copiar estas dos tablas aquí. Listo, entonces aquí tengo la tabla que resume las propiedades de la transformada Z. Estas propiedades son muy similares a las que vimos con ustedes de hecho son similares a muchas de las propiedades que vimos en las transformadas
de tiempo continuo, tiempo discreto a Laplace. Pues la primera propiedad ya la hemos utilizado, que es la linealidad, que si yo tengo la suma de dos señales a la entrada de la transformada, a la salida transformada voy a tener la suma de las transformadas de cada una de esas entradas individuales, y la región de convergencia de esa suma va a contener a la intersección de la región de convergencia de la primera señal con la intersección de la convergencia de la segunda señal. ¿Por qué dice aquí contener a la intersección? Porque puede suceder que un polo de una señal cancele a un cero de otra señal. Entonces la región de convergencia se extiende. La segunda propiedad tiene que ver con el desplazamiento. Dice que si la señal tiene un desplazamiento en el tiempo, que puede ser adelanto o atrás, este valor de n sub 0 de aquí es genérico, lo que yo voy a tener es la misma transformada multiplicada por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces pueden ver que aquí el desplazamiento es n sub 0 y aquí el exponencial es a la n sub 0. Y mantiene la misma región de convergencia. Si en el dominio del tiempo yo reflejo la señal, lo que sucede es que los zetas se transforman en zetas a la menos 1 y la región de convergencia también se invierte de esa forma. Si la señal x de n yo la multiplico por una exponencial, lo que voy a tener aquí es que cada z se multiplica por un alfa a la menos 1. Es un escalamiento lo que está aconteciendo aquí. Y lo que sucede con la región de convergencia es que también se escala por ese valor de alfa. Esa es una de las propiedades más importantes que vamos a utilizar, la propiedad de convolución. Dice que si yo hago la convolución de dos señales en el dominio del tiempo n, eso corresponde en el dominio z al producto de sus transformadas. Y la región de convergencia incluye a la intersección. Otra vez se dice que incluye la intersección porque puede que un polo y un cero se cancelen. Entonces la región de convergencia se extiende. Se pueden ver aquí la propiedad de la conjugación, que se conjuga una señal. Aparece acá lo que es la simetría conjugada. Y la derivada, que si yo derivo la transformada con respecto a z y la multiplico por z, le cambio la polaridad, eso corresponde a que la señal en el dominio del tiempo ha sido multiplicada por e. Entonces la propiedad que más nos va a interesar es esta propiedad aquí, la propiedad de convolución, que es muy similar a la parte de la propiedad de convolución de la transformada de Fourier en tiempo discreto, que la convolución en el dominio del tiempo se traduce en el producto de las transformadas, con esta región de convergencia que contiene, a la intersección. Ahora, vamos a ver aquí esta tabla que se sintetizan algunos pares de transformadas, y al entender esta tabla de aquí, nos va a permitir ahorrarnos mucho tiempo en lugar de utilizar el sumatorio que define a la transformada z, sino directamente vamos a la tabla y extraemos cuál es la expresión algebraica y la región de convergencia. Entonces noten que esta señal de aquí es la que corresponde al primer ejercicio que hicimos con ustedes. Aquí en lugar de A está alfa la E. Y aquí está el resultado que calculamos en el primer ejercicio y la región de convergencia. Esta es una señal derecha. En la región de convergencia, como ustedes pueden ver, es un círculo desde el polo más alejado hacia el exterior. Aquí tengo una secuencia a izquierda, que es exactamente la misma señal que vimos con ustedes en el segundo ejercicio. Y noten esta particularidad, que ambas tienen la misma expresión algebraica. ¿Cuál es la diferencia? La región de convergencia. Aquí la región de convergencia en este caso es un círculo que va hacia el interior. Noten que aquí tenemos el caso de que n alfa a la n u de n, ya tenemos su expresión algebraica y su región de convergencia, similar acá. Y aquí tenemos un coseno que multiplicado por un escalón, un seno multiplicado por un escalón y su correspondiente transformada z y su región de convergencia. Entonces, en la mayoría de los ejercicios que ya vamos a hacer de ahora en adelante, bueno, y este de acá, que es fácil de calcular, que la transformada z de un impulso es igual a 1. Eso lo podemos calcular aquí debajo. Noten que delta n es una señal de longitud finita, en lo que nosotros dijimos que si la señal es
de longitud finita, la región de convergencia es todo el plano Z y está justamente indicado aquí. Entonces es nuestra transformada Z, esta expresión de aquí. Si x de n es delta n por z a la menos n, recordemos que cuando una señal es multiplicada por un impulso, nos queda la señal evaluada en 0 multiplicada por el impulso. Entonces, si esta de aquí la evaluamos en 0, quedaría z a la 0, que nos quedaría 1. Y aquí tendrías el sumatorio de la función delta de n, que es igual a 1, que es justamente el resultado que aparece aquí. Es sencillo de calcular eso de ahí. Entonces, esas dos tablas, vale que las tengan en sus formularios y de hecho ustedes las pueden encontrar en prácticamente todos los libros relacionados con procesamiento de señales. Siempre van a encontrar pares de transformadas, tabla de pares transformadas y una tabla de las propiedades. Y eso justamente es lo que ustedes tienen que aprender a manejar para directamente ir al análisis del resultado. Entonces nos ahorra mucho en cuanto a la parte del cómputo algebraico que se hace para llegar a la transformada Z. Bien, entonces aquí vamos a hacer la segunda pausa y lo que vamos a ver luego de este segundo intervalo es cómo calcular la transformada inversa. Y para este cálculo de la transformada inversa vamos a utilizar una vez más esa expansión en fracciones parciales que ya utilizamos antes. Y luego vamos a ver cómo un sistema que está caracterizado con ecuaciones de diferencias puede ser analizado utilizando esta transformada Z. Créeme, es muy similar a cómo se lo hizo con la transformada de Fourier. Nos vamos a hacer nuestra segunda pausa. Bien, entonces vamos a ver cómo se puede calcular la transformada inversa Z utilizando ese método de expansión en fracciones parciales. Este método es estrictamente algebraico. Ustedes pueden encontrar el detalle de las ecuaciones que vamos a utilizar en el apéndice A1 del libro de Oppenheim. Y van a ver que tiene mucho de similar con lo que hemos utilizado en la parte de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, tenemos una señal x de n, secuencia discreta, y nosotros podemos calcular su transformada z, que ya vimos que siempre está acompañada de su región de convergencia. Y nosotros podemos también, de una cierta transformada z, encontrar su secuencia en el dominio del tiempo. Y la forma como calcular esa transformada inversa va a ser a través de ese método de expansión en fracciones parciales. Expansión en fracciones parciales. Entonces, para aplicar este método vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener una expresión x de z y vamos a considerar que esta expresión se corresponde con una señal derecha, señal izquierda o una señal bilateral. Entonces nuestra expresión va a ser x de z, que va a estar definida como 3 menos 5 sextos z a la menos 1, dividido para 1 menos 1/4 z a la menos 1 por 1 menos 1/3 z a la menos 1. Y esta señal de aquí tiene polos. Vemos que los polos son las raíces del polinomio del denominador. Tiene un polo en z igual 1/4 y un polo en z igual a 1/3. Si ustedes sacan las raíces de este denominador o de este polinomio del denominador, van a encontrar que una raíz está en 1/4 y otra raíz está en 1/3. Entonces vamos a hacer la expansión en fracciones parciales. Entonces la expansión en fracciones parciales, si seguimos lo que dice el apéndice A1 y lo comparamos con lo que vimos en la parte de la transformada de Fourier en tiempo discreto, esta
expresión va a ser separada en un valor de A, que es un término a determinar, sobre 1 menos un cuarto z a la menos 1, que es este factor de aquí, más un valor de b también a determinar sobre 1 menos un tercio z a la menos 1. Entonces, para determinar el valor de a, hay que hacer lo siguiente. Aquí sí seguimos lo que vimos justamente en la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, para calcular el valor de a, tomo el denominador, que es 1 menos un cuarto z a la menos 1, lo multiplico por x de z, que es esta expresión de aquí, la tengo que colocar aquí debajo. Y una vez que haga ese producto, ese resultado lo voy a evaluar en el valor en que este término se hace 0. Es decir, en z a la menos 1 igual a 4. Ustedes pueden ver que si z a la menos 1 vale 4, voy a tener un cuarto por 4 que se hace 1, voy a tener 1 menos 1, 0. Entonces el valor en el cual ese término, ese denominador se hace 0. Entonces ustedes pueden ver que todo esto de aquí es un cálculo estrictamente algebraico. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es uno de los errores que a veces se suele cometer, es ir en un orden diferente. O sea, primero que hay que hacer es tomar la expresión y multiplicarla por x de z. Y a ese resultado evaluarlo. Hay veces que primero hacen la evaluación y después hacen el producto. Y va a salir algo que determinado. Entonces, una vez que se haga este producto de aquí, se resuelva toda la álgebra que esté involucrada, aquí vamos a ver que A es igual a 1. Ahora, para calcular B es algo similar, bastante similar. Entonces, para calcular B, lo que hago es tomar el denominador, que es 1 menos un tercio z a la menos 1. Lo multiplico por x de z, que es esta expresión de aquí. No lo voy a copiar, simplemente voy a escribir aquí su etiqueta. Y esto lo evalúo en el valor en que este término de aquí se vuelve 0. Ustedes pueden ver que eso se vuelve 0 cuando z a la menos 1 vale 3. Y resolviendo, primero haciendo este producto y ese resultado después lo evaluamos. Esto de aquí es igual a 2. Esto de aquí es igual a 2. Entonces ya tenemos cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces vamos a escribir esos resultados acá. Entonces esto sería igual a 1, que es lo que vale A, sobre 1 menos un cuarto z a la menos 1, más el valor de B, que es 2 sobre 1 menos un tercio z a la menos 1. ¿Cuál es la región de convergencia de este término aquí? La región de convergencia es z mayor a un cuarto y la región de convergencia de este término de acá es un z o módulo de z mayor a un tercio. Y aquí aplicamos la propiedad de linealidad. Entonces, si es que consideramos que esta es una señal derecha por estas regiones de convergencia, la expresión para lo que es la secuencia en el dominio del tiempo, aquí lo que vamos a utilizar es la propiedad de linealidad y las tablas de transformadas. Esas tablas de transformadas que indicamos hace unos segundos. Buscamos en la tabla esta expresión y lo que nos dice que su señal en el tiempo es un cuarto a la n u de n más, vamos a la tabla y buscamos esta expresión. Y eso es igual a 2 por un tercio a la n u de n. Esto considerando que es una señal derecha. Considerando que es una señal derecha. Si fuese una señal bilateral, la región de convergencia sería un anillo. Es decir, vamos a graficar aquí estos dos polos y formar esa región de convergencia bilateral. Entonces, vamos a borrar aquí, más fácil. Entonces tenemos aquí nuestro círculo de radio unitario. Y vamos a graficar dónde están esos dos polos. Entonces tenemos un polo que está ubicado en un cuarto, que sería 0,25 por aquí, un cuarto y un tercio.
que estaría por acá, que sería 0.33. Entonces, si es una señal bilateral, la región de convergencia va a ser justamente este anillo que está aquí. Es decir, que hay una porción de la señal que se va a ir a la derecha y otra que se va a ir hacia la izquierda. Entonces vamos a escribir acá cuál es esa señal bilateral. Entonces, una vez que ya hemos hecho la expansión en fracciones parciales, aquí teníamos que vale 1, 1 menos 1/4 z a la menos 1, más 2, 1 menos 1/3 z a la menos 1. Entonces podemos ver que aquí la región de convergencia son los zetas mayores a 1/4 y acá la región de convergencia son los zetas menores a 1/3. Es decir, esta de aquí es una señal derecha y esta de aquí va a ser una señal izquierda. Entonces, para encontrar cuánto vale la señal en el dominio del tiempo, vamos a las tablas de transformadas. Vemos que si esta es una señal derecha, tenemos que ver la expresión algebraica y la región de convergencia. Esto nos va a dar como secuencia 1/4 a la n u de n. Y de forma similar, si vamos a la tabla de transformadas, vamos a ver que tenemos esta expresión algebraica, pero esta región de convergencia que nos da una señal izquierda, una señal izquierda, y esto va a ser igual a menos 2, 1/3 a la n, o de menos n menos 1. Entonces aquí hemos aplicado expansión en fracciones parciales. Como ustedes pueden ver, es un método bastante sencillo, que también lo aplicamos en la transformada de Fourier en tiempo discreto. Para, una vez que hagamos ese procedimiento, aplicar linealidad, es decir, primero la antitransformada de este término, sumada a la antitransformada de ese otro término, y después las tablas de transformadas que vimos hace unos minutos, donde buscamos la expresión algebraica, la región de convergencia, y directamente ya podemos escribir cuánto vale esa secuencia en el dominio del tiempo. Entonces ese va a ser el camino que se va a utilizar para calcular la transformada inversa de transformada inversa Z, lo que es expansión en fracciones parciales. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros analizar un sistema lineal e invariante en el tiempo utilizando la transformada Z para un sistema lineal invariante en el tiempo que es caracterizado por una ecuación de diferencias. Entonces, hemos múltiples veces visto que pues, tengo una secuencia x de n que entra a un sistema LTI caracterizado por una respuesta al impulso. La salida de ese sistema está dado justamente por la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Una de las formas para caracterizar a todo este sistema LTI es utilizando una ecuación de diferencias. Por ejemplo, 2y de n menos 1 más y de n es igual a x de n. Esta es una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces noten que aquí está la salida en un instante previo y esta es la entrada. Entonces, lo que hace una ecuación de diferencias, que es la que tenemos aquí ejemplificada, es relacionar la entrada y la salida de un sistema. Eso es lo que hace esta ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la transformada Z para analizar un sistema que está caracterizado o que está descrito con esta ecuación de diferencia. Pues vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Yo tengo un sistema que está caracterizado por la siguiente ecuación de diferencias. Y de n menos 1/2, y de n menos 1. Esto es igual a x de n, que ya vemos que es la entrada, más 1/3 x de n menos 1. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicar la transformada Z a esta ecuación de diferencias. Ustedes pueden ver que aquí voy a necesitar la propiedad de linealidad y también la propiedad de desplazamiento temporal. En esa tabla de propiedades vimos que cuando la señal es desplazada en el tiempo,
tengo la expresión de la transformada z multiplicada por un z a la menos n sub 0. Entonces voy a utilizar esa propiedad aquí. Entonces la transformada z de esta expresión es y de z. La transformada z de esta expresión es menos un medio z a la menos 1, desplazamiento de unidad, por y de z, igual, o transformada z de este término, que es x de z, más transformada z de este término, noten que aquí tengo un desplazamiento en el tiempo, que se refleja en la multiplicación por z a la menos 1, que es el desplazamiento, x de z. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de álgebra. Primero vamos a sacar este de aquí como factor común. Entonces tengo aquí y de z, que es igual 1 menos un medio z a la menos 1. Y aquí también saco factor común este término, que daría x de z por 1 más un tercio z a la menos 1. Voy a pasar el x de z a esta parte de la ecuación acá, y este término de aquí lo voy a pasar acá. Entonces me va a quedar aquí y de z sobre x de z es igual 1 más un tercio z a la menos 1 sobre 1 menos un medio z a la menos 1. Entonces vamos a dejar esta expresión de esta manera. Ahora vamos a regresar al sistema que tenemos allá arriba y recordar cuál era la propiedad de convolución de la transformada z. Entonces, la propiedad de convolución decía que si yo calculo la transformada z de la entrada con su región de convergencia, calculo la transformada z de la respuesta al impulso que se denomina función del sistema y su región de convergencia, la transformada z de la salida corresponde al producto de la transformada z de la entrada por esta función del sistema y tiene una región de convergencia que contiene a la intersección de la región de convergencia de la entrada con la región de convergencia de la respuesta al impulso. Entonces, eso de aquí es una expresión estrictamente algebraica que yo la puedo reordenar y decir que la función del sistema es la transformada de la salida sobre la transformada de la entrada. Y este resultado de aquí lo vamos a escribir aquí debajo. Entonces, esto, según el análisis que acabamos de hacer, corresponde a la función del sistema. Corresponde a la función del sistema. Entonces, si a esta señal de aquí yo le aplico la expansión en fracciones parciales para encontrar la transformada inversa, lo que voy a obtener es la respuesta al impulso del sistema. Si esta señal es una señal derecha o es una señal izquierda, dependiendo de cómo está configurada la región de convergencia, si es del polo hacia el exterior o del polo hacia el interior, una vez que aplique expansión en fracciones no, aquí no es necesario aplicar expansión en fracciones parciales, sino directamente, no, sí es necesario aplicar expansión en fracciones parciales. Entonces aquí lo que vamos a tener es que la respuesta al impulso va a ser un medio a la n, u de n, más un tercio, que multiplica a un medio a la n menos 1 por u de n menos 1. Y con eso ustedes pueden observar que si yo tengo un sistema LTI caracterizado por una ecuación de diferencias, a través del análisis hecho con la transformada Z, yo puedo determinar cuál es esa respuesta al impulso de ese sistema. Y con esta respuesta al impulso, yo puedo saber cuál es la salida del sistema para cualquier entrada. Entonces, en lugar de hacer toda esa operación de la convolución que teníamos que poner en función de K, reflejarla, desplazarla, multiplicarla en los intervalos donde se traslapan, ese resultado sumar, en este caso se simplifica, es simplemente un procedimiento estrictamente algebraico, como ustedes pueden observar. Todo esto que hemos hecho aquí es algo netamente algebraico. Y llegamos a determinar la respuesta al impulso. Y con esa respuesta al impulso es mucho más sencillo determinar la salida del sistema para cualquier entrada, inclusive en el dominio Z.